Estimados alumnos, muy buenos días, bienvenidos a una nueva sesión de nuestra materia de valoración de cargos. El día de hoy tenemos que revisar el contenido de nuestra unidad número 3. La unidad número 3 trata acerca de la evaluación de puestos, los orígenes, el desarrollo y las ventajas que tiene el proceso de evaluación de puestos o valoración de cargos, como también se lo podría conocer. Dentro de esta unidad y esta clase tenemos algunos contenidos importantes como el origen, de dónde surge toda esta metodología y cómo se empieza a lo largo de la historia a desarrollar los conceptos de valoración de cargos, cuáles han sido las etapas por las cuales ha atravesado este proceso, desde sus inicios con los métodos más simples hasta irse dando estructura y convirtiéndose en métodos mucho más complejos y estructurados. Las ventajas también que tenemos al momento de implementar estas prácticas dentro de la organización. Y en cuanto a los objetivos que perseguimos con esta unidad, pues en primer lugar será el comprender los conceptos básicos de la valoración de puestos. Los estudiantes deben adquirir conocimientos fundamentales sobre qué es la valoración de puestos, por qué es importante y cómo utilizarla en la gestión de recursos humanos. Nuestro segundo objetivo trata de identificar los valores y los factores de la valoración de puestos, en la cual los estudiantes estarán en capacidad de identificar los diferentes factores que se consideran en la valoración de puestos, como por ejemplo la habilidad requerida, la responsabilidad, los factores relacionados con las condiciones de trabajo, con la educación requerida para el puesto, entre otros. Nuestro tercer objetivo trata de comprender cómo estos factores influyen en la valoración de puestos de trabajo y por consecuencia en la fijación de salarios dentro de la organización para cada uno de los cargos. El resultado de aprendizaje, esperamos que una vez culminada la unidad, el estudiante adquiera estos conocimientos sobre los fundamentos teóricos y prácticos de la valoración de puestos y también que puedan demostrar comprensión en los métodos y los factores que se han utilizado para la valoración de puestos. Para dar inicio, vamos a establecer un contexto y un concepto general de valoración de puestos, el cual nos dice lo siguiente. La valoración de puestos es un proceso utilizado dentro de las organizaciones en la cual queremos determinar un valor relativo de cada puesto de trabajo dentro de la estructura organizacional. El objetivo principal de la valoración de puestos es establecer una base justa y equitativa para la fijación de salarios y para la toma de decisiones relacionadas con el proceso de compensación o retribución en aspectos económicos a los colaboradores. Respecto al origen, vamos a escuchar brevemente
una síntesis acerca del surgimiento del proceso de valoración y cómo se ha ido desarrollando conforme los años. El origen de la valoración de puestos se remonta al siglo XX, cuando surgieron las primeras teorías sobre la administración científica y la gestión de recursos humanos. Frederick Taylor, considerado el padre de la administración científica, propuso la idea de que los trabajadores deberían ser remunerados de acuerdo con la cantidad y calidad de su trabajo. Sin embargo, esta idea fue cuestionada, ya que se consideraba que no tenía en cuenta la complejidad y los requisitos específicos de cada puesto. En la década de 1920, se desarrollaron los primeros métodos formales de valoración de puestos. Uno de los métodos más influyentes fue el método de comparación de factores, desarrollado por el psicólogo industrial Ernest O. McCormick. Este método se basaba en la comparación sistemática de los factores de valoración, como la habilidad requerida, la responsabilidad, las condiciones de trabajo, entre otros, para determinar la importancia relativa de cada puesto. A lo largo del tiempo, se han desarrollado y refinado diferentes métodos de valoración de puestos, como el método de clasificación, el método de puntos y el método de comparación por pares. Estos métodos tienen en común la evaluación de los puestos en función de criterios predefinidos y la asignación de una puntuación o clasificación a cada puesto. El desarrollo de la valoración de puestos ha sido influenciado por diversos factores, incluyendo los cambios en las leyes laborales, las demandas de equidad salarial, la evolución de las estructuras organizativas y las demandas del mercado laboral. A medida que las organizaciones han reconocido la importancia de una estructura salarial equitativa, han utilizado la valoración de puestos como una herramienta para garantizar la justicia y la transparencia en la remuneración de los empleados. En la actualidad, la valoración de puestos sigue siendo ampliamente utilizada por las organizaciones como parte de sus prácticas de gestión de recursos humanos. Los métodos y enfoques pueden variar, pero el objetivo fundamental sigue siendo el mismo: determinar la relativa importancia de cada puesto y establecer una base justa para la remuneración y la toma de decisiones relacionadas con la compensación en el ámbito laboral. Ok, como podemos escuchar, pues la valoración de puestos nace desde el siglo XX, sin embargo ha tenido una evolución constante desde métodos bastante simples, como los que veremos a continuación, llamado el método de jerarquización, hasta métodos más estructurados, complejos y objetivos, como el que revisaremos también más adelante, que es el método de valoración por puntos, que se considera un método cuantitativo. El objetivo general, repetimos, es el establecer una compensación salarial justa, equitativa, objetiva a los colaboradores de la organización, basado siempre en factores del puesto de trabajo que son importantes y que son relevantes para la consecución de los objetivos organizacionales. Entonces, la valoración de puestos, al momento de ser implementada dentro de la organización, va a traer consigo ciertos beneficios
para la empresa que lo lleve a cabo. Entre ellos podemos citar los siguientes. Respecto a la equidad salarial, la valoración de puestos proporciona un marco objetivo para determinar la remuneración de los empleados, lo que ayuda a garantizar la equidad y la transparencia en la fijación de salarios. De la mano, evita la discriminación salarial al utilizar un enfoque objetivo y basado en criterios claros. La valoración de puestos ayuda a prevenir la discriminación salarial, asegurando que las diferencias salariales se basen en diferencias reales, en la naturaleza, en los requisitos y exigencias del puesto, y no en factores subjetivos, como podría presentarse en una organización que no implemente un sistema correcto de valoración de cargos. Nuestro segundo punto, como beneficio, tenemos una estructura salarial justa y basada en una valoración de puestos adecuada que puede ayudar a atraer y retener a los mejores talentos en la organización, ya que los empleados que se sienten valorados y compensados de manera adecuada tienden a tener un compromiso mucho mayor con la organización, así como también atraer a nuevos candidatos que se vean interesados por los sistemas de compensación, beneficios de nuestra organización. El tercer beneficio podríamos citar el apoyo a la toma de decisiones relacionadas con la gestión de recursos humanos. Por ejemplo, al establecer claramente los factores que son valorables para un puesto de trabajo, nos ayuda a tener una idea mucho más clara del proceso de promoción interna que vamos a realizar con los trabajadores, así también la asignación de remuneraciones, de beneficios a cada colaborador, y para los trabajadores también les ayuda a entender qué factores son los que se desean y son valorados para que ellos puedan acceder a puestos de mayor jerarquía y que serán obviamente mejor remunerados dentro de la organización. En nuestro cuarto beneficio podemos citar la gestión eficiente de la compensación. La valoración de puestos nos ayuda a establecer una estructura salarial que sea coherente y basada en criterios objetivos, lo que facilita la gestión y la administración de la compensación de los empleados. El sexto beneficio sería la valoración de puestos. Proporciona una comprensión clara de las habilidades, de los conocimientos y las responsabilidades necesarias para cada puesto, lo que permite una planificación de carreras más efectiva y un desarrollo profesional estructurado para los colaboradores y la empresa. Finalmente, podemos citar un beneficio que sería la mejora de la comunicación interna. Al tener una estructura salarial clara y fundamentada en la valoración de puestos, se fomenta una mayor transparencia y comprensión entre los empleados sobre la forma en que se determinan sus salarios y se comparan con otros puestos dentro de la organización. Al tener claridad dentro de los aspectos más relevantes que serán compensados, ayuda a los colaboradores a tener metas fijas y a entender el por qué y el cómo se va a recompensar por su esfuerzo, por su aporte, por su crecimiento dentro de la empresa. A continuación, vamos a ver un recurso acerca de los
métodos de valoración de cargo que nos permitirá entender un poco más y profundizar respecto a este tema. Les comparto el recurso . Hola, yo soy Laura y os voy a hablar sobre la valoración de los puestos de trabajo, concretamente qué es y para qué se utiliza. Decir en primer lugar que es una función del Departamento de Recursos Humanos que se hace de forma posterior al análisis y a la descripción de puestos de trabajo y que estos tres procedimientos en conjunto sirven como base para facilitar otro tipo de procesos que se dan dentro de una empresa, como puede ser para poder ofrecer una buena formación a los trabajadores y trabajadoras, hacer una correcta selección de personal, una buena adecuación de la persona al puesto, para establecer la retribución de cada puesto de trabajo, para evaluar el desempeño de las trabajadoras o trabajadoras y para el desarrollo de carreras y para la promoción dentro de una empresa. El objetivo del vídeo es desarrollar el concepto, explicar qué es y resaltar su importancia y utilidad dentro de la psicología de los recursos humanos. A continuación, ya pasando a hablar de la valoración de puestos en concreto, decir que es un procedimiento sistemático mediante el cual se determina el valor relativo que tienen los diferentes puestos de trabajo de una organización en un momento concreto. Después de esta valoración, lo que se hace es crear una clasificación, un listado, de manera que en las posiciones superiores estarán los puestos considerados más importantes y en las posiciones más bajas los puestos dentro de una empresa considerados menos importantes. También hay que señalar que se hace en un momento concreto, pero que esta valoración puede cambiar por el tiempo, dependiendo, por ejemplo, si se realiza algún tipo de reajuste en la empresa, como pueden ser altas, bajas o una fusión. Generalmente, como se ha dicho, lo hace el Departamento de Recursos Humanos, pero también podría hacerlo alguna persona externa a la organización. En ese caso, si se hace así, esa clasificación después tiene que ser presentada a los miembros de la organización y debe ser aceptada por esta para que sea válida. A continuación, pasando a hablar de las ventajas y desventajas o inconvenientes que puede presentar este procedimiento, pues en cuanto a las cosas más positivas, pues se utiliza un método lógico para hacer esa valoración, siguiendo una serie de criterios objetivos, proporciona una base equitativa para poder establecer las retribuciones, los salarios de los distintos puestos de trabajo y facilita una visión global de la empresa, que esto es útil para la selección de personal o para la revisión de salarios. Por otro lado, en cuanto a los inconvenientes o desventajas, en primer lugar decir que a pesar de seguir unos criterios racionales y de ser un procedimiento sistematizado, sí que es cierto que nunca llega a ser completamente objetivo, puesto que se trata de una valoración. Además, sí que es cierto que pues, algunos trabajadores pueden rechazarlo o pueden no estar de acuerdo con esa clasificación. Y por último, una de las cosas importantes es que para poder hacer una valoración de puestos se requieren de unos conocimientos técnicos específicos que no se tienen en todas las empresas, sobre todo en las más pequeñas. Después, pasando a hablar de la utilidad, decir que el objetivo es conseguir una estratificación justa y aceptada, tomando a la organización en conjunto y siendo un sistema de medición igual para todos y todas, a través de unos criterios objetivos y racionales. Esta valoración ayuda a la equidad interna dentro de una empresa y tiene utilidades retributivas y utilidades no retributivas. ¿Qué es cada una de estas cosas? Pues ahora lo vamos a ver. En primer lugar, las utilidades retributivas quiere decir que contribuye a la retribución justa de cada puesto, lo que sirve, por ejemplo, para controlar los costes de personal, porque permite que de manera periódica se revisen los salarios y que, si se considera oportuno, pues se puedan ajustar los mismos. Esto serviría, un ejemplo práctico sería una persona que está trabajando en tu empresa,
y que alega que dice no estar ganando la cantidad de dinero suficiente, no estar cobrando el salario que esa persona crea adecuado para el tipo de trabajo que está desempeñando. Si se nos presenta esta situación y hemos realizado una valoración de puestos, lo que podemos hacer es acudir a esa clasificación, ver en qué posición está el puesto que la persona está desarrollando y comparar si el salario que está cobrando es equiparable a la importancia de su puesto. Y si no fuese así, pues en un momento dado sí que se puede ajustar. Luego, por otro lado, en cuanto a las utilidades no retributivas, pues nos permite, por ejemplo, visualizar la estructura de la empresa en un momento concreto, conocer cómo funciona esta, mejorar el clima laboral o crear políticas de formación, rotación, promoción o planes de carrera adecuados. Ahora, pasando a hablar de las aplicaciones prácticas, tenemos como 4 grandes áreas donde se puede aplicar la valoración de puestos. En general en el Departamento de Recursos Humanos por un lado, en general en la organización por otro, en retribución y en seguridad, prevención y salud laboral. En el caso del Departamento de Recursos Humanos, pues nos sirve para hacer una correcta selección de personal, para identificar necesidades de formación entre los trabajadores y trabajadoras y para evaluar de manera correcta el desempeño de estas personas en sus puestos de trabajo. Después, para la organización en general, pues es útil para diseñar nuevos puestos, se aplica también para identificar vacíos o solapes funcionales y para delimitar funciones y responsabilidades. En cuanto a la retribución, realmente ya se ha ido explicando a lo largo del vídeo, pero básicamente nos permite elaborar estructuras laborales más justas, ¿no? Pudiendo pues ajustar en un momento dado, si se considera necesario, gracias a esa revisión periódica de los salarios, pues poder ajustar esta retribución. Y ya por último, en seguridad, prevención y salud laboral, se puede aplicar para elaborar un mapa de riesgos laborales. Para finalizar, destacar que la valoración de puestos de trabajo es una herramienta básica en recursos humanos y sirve como base para muchos otros procedimientos que se dan en la empresa. Sería interesante y necesario, por tanto, que las empresas la realizaran, puesto que es beneficiosa y facilita otros procesos y técnicas. Y ya por último, algo a señalar, a tener en cuenta, es que se necesita conocimientos técnicos para poderla desarrollar. Así que sería importante que se tenga la formación adecuada para poder desarrollarla correctamente y que sea útil esta valoración. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Bueno, como hemos podido revisar en este recurso, pues la valoración de cargo tiene múltiples beneficios y también es aplicable a varios sistemas dentro de la gestión de talento humano. Vamos a revisar una de las primeras técnicas que se refiere a valoración de cargos, que son las técnicas cualitativas. Estas técnicas llamadas cualitativas, pues tienen algunas ventajas y desventajas también en su aplicación. Una de las más conocidas es la técnica de jerarquización. Entonces, en esta técnica de jerarquización, el sistema es uno de los más sencillos que podemos aplicar, ya que no existe muchos detalles en el análisis de cargos. Puede realizarse rápidamente con una inversión mínima de costo, de tiempo, energía y recursos. En cuanto al tipo de empresa donde se puede aplicar, se puede asegurar que da muy buenos resultados en aquellas organizaciones con un número reducido de trabajadores, en donde no exceden los 30 colaboradores, ya que al ser una empresa mucho más grande, la comparación se vuelve un tanto más extensa al tener que comparar cada uno de los cargos con el resto de colaboradores de la organización. Las desventajas que tenemos con la técnica de jerarquización es que nos permite
establecer la diferenciación en complejidad entre los cargos. Sin embargo, no analiza una complejidad relativa de los mismos y en algunos casos requiere la utilización de un análisis más detallado para encontrar el grado de diferencia que existe entre los diferentes cargos y poder así tomar decisiones efectivas en cuanto a la asignación salarial. Otra desventaja es que al no utilizar un método cuantitativo, resulta un poco más complejo determinar o justificar la importancia de cada cargo en cuanto a la jerarquización que hemos establecido. Esto puede causar problemas al momento de justificarlo ante los trabajadores y al comentarles cuál ha sido su retribución asignada, ya que no evalúa factores por separado, sino analiza a un todo como cargo general. Otro aspecto importante es la subjetividad que nace de este método de valoración, ya que hace que el sistema sea poco aceptado por los colaboradores, ya que depende mucho de los criterios del equipo o del comité evaluador para determinar cuál es la importancia relativa de uno u otro cargo. A continuación, vamos a revisar algunos conceptos generales y básicos sobre los principios para la valoración de puestos. Es importante que tengamos en cuenta este conocimiento y también revisaremos una introducción a la técnica de jerarquización para luego establecer la importancia y la matriz con la cual vamos a realizar este método de valoración. De puesto que resultan de su aplicación. Al igual que cuando se hace un proceso de análisis y descripción de puestos, cuando se evalúan puestos, se necesitan seguir algunos principios para lograr resultados homogéneos y consistentes, tanto durante una sesión específica del proceso de evaluación de puestos, como a través del tiempo en una organización. A continuación, se enumeran y explican los principios básicos que se recomiendan seguir durante un proceso de evaluación de puestos, con independencia del método de evaluación que se utilice. Debe existir consenso sobre el método y sus reglas. La forma más eficaz de asegurarnos de que este principio se cumpla, es integrando un comité de evaluación de puestos en el que participen los ocupantes de los puestos gerenciales responsables de cada una de las áreas funcionales de la organización. Esto significa que el comité estará integrado por los miembros que integran el equipo gerencial de la empresa. Cuando los gerentes de las diferentes áreas participan en la evaluación de puestos, entienden perfectamente el proceso, conocen tanto el método de evaluación como sus reglas y, lo más importante, a medida que lo van aplicando se van convenciendo de la racionalidad o fundamento del método y, por consiguiente, esperamos, mostrarán una mejor disposición a aceptar las consecuencias de sus resultados. Es decir, el hecho de que los diferentes puestos tienen una importancia relativa diferente en la misión, los fines y resultados de la organización. A veces, cuando las organizaciones son muy grandes, pueden existir 2 o más comités de evaluación de puestos y, en ese caso, es indispensable tener especificado qué puestos le corresponde evaluar a cada comité, cuidando que se cumpla el siguiente principio.
Nadie debe ser juez y parte al mismo tiempo. Este principio se refiere a que nadie puede participar en la evaluación de su propio puesto, porque en dicha situación le sería prácticamente imposible hacer juicios con un grado de objetividad razonable, tal como lo exigen los procesos de evaluación de puestos. Normalmente, si la organización no es muy grande, como se estableció en el principio anterior, será necesario integrar un comité de evaluación con los integrantes del equipo gerencial. Dicho 78 Administración de la compensación, sueldos y salarios L. Comité evaluará todos los puestos de las diferentes áreas, exceptuando sus propios puestos. En este caso, los puestos de los integrantes del comité, normalmente, son evaluados con el gerente general de la empresa. Por esta situación, con mucha frecuencia, se dice que un proceso de evaluación de puestos eficaz se hace en cascada. Cuando por el tamaño de la empresa, se necesita que exista más de un comité de evaluación de puestos, normalmente, dichos comités se integran jerárquicamente. Es decir que el proceso en cascada que se da es el siguiente: los puestos de los directores son evaluados con el director general de la empresa, los directores integran un primer comité, el cual evalúa los puestos de los gerentes, y los gerentes, o una muestra representativa de ellos, integran un segundo comité que se encarga de evaluar el resto de los puestos de la organización. Por otro lado, cuando las empresas son muy pequeñas, generalmente, la evaluación de puestos se hace con el gerente general de la empresa. Obsérvese que, en cualquiera de los casos anteriores, se trata de provocar que las personas de la organización que toman las decisiones sobre las consecuencias de un proceso de evaluación de puestos, entiendan el proceso, el método, sus reglas y sus resultados. Se comparan contenidos de responsabilidad, no títulos de puesto. Este principio constituye el fundamento del proceso de evaluación de puestos, es decir, determinar cuál es la importancia relativa de los contenidos de responsabilidad de los diferentes puestos para la misión y los fines de la organización y, como se verá un poco más adelante, constituye la esencia de los métodos de evaluación de puestos. No obstante esta situación, conviene señalar que, generalmente, las organizaciones asignan a sus puestos títulos que, de alguna forma reflejan, aunque sea de manera general, la importancia o estatus que la organización le reconoce al puesto. Por tal motivo, y a pesar de esta situación, cuando se evalúan puestos se debe tener mucho cuidado de estar evaluando realmente los contenidos de responsabilidad del puesto y no los títulos de este. Cuando se trate el tema de los métodos de evaluación de puestos se verá que, en algunas ocasiones, podemos encontrar algún método específico que considere al título como uno de los factores compensables del puesto, pero ese factor, por sí mismo, no determinará la evaluación total del puesto. Se evalúa al puesto, no a su ocupante. Al igual que cuando se elabora una descripción de puesto, se debe describir al puesto y no a su titular. Cuando se evalúan los puestos, hay que evaluar al puesto y no a su titular. En muchas ocasiones, uno o varios integrantes del comité de evaluación pueden tener una percepción sesgada acerca de la importancia de la responsabilidad de un puesto, debido al desempeño que mantiene su titular, en especial, cuando el desempeño es superior, o cuando es realmente inferior, al satisfactorio. En estas situaciones es importante recordar este principio al comité de evaluación de puestos. De otra manera, la evaluación correspondiente puede no reflejar fielmente la importancia real de un puesto para la misión y los fines de la organización. Se asume un desempeño medio en el puesto. Este principio es fundamental en el proceso de evaluación de puestos. De hecho, en el párrafo anterior se explicó cómo en ocasiones un desempeño diferente del satisfactorio, es decir, de aquel que implica ni más, ni menos, que el cumplimiento de las responsabilidades de un puesto, puede provocar que el comité determine una evaluación sesgada. De nuevo, como cuando se trató de las descripciones de los puestos, se necesita asumir que el capítulo 3 evaluación de puestos 79. Los ocupantes de los puestos de nuestra organización, son personas con capacidades normales, ni superhombres ni enanos. Los puestos se evalúan en un momento específico. Esto significa que los puestos se evalúan como son aquí y ahora. Es decir, con los contenidos de responsabilidad que refleja la descripción de puesto actualizada. Solamente hay una excepción, algunas veces el puesto es de nueva creación y, en consecuencia, la descripción del puesto plasma más una intención que una realidad. En esos casos, el puesto puede evaluarse con esa intención,
Pero transcurridos unos 6 a 9 meses, según el caso, es conveniente revisar qué tanto el puesto se convirtió en realidad y si así lo fuera, sería necesario actualizar la descripción del puesto y su evaluación para que la estructura de evaluaciones refleje los contenidos de responsabilidad de los puestos tal cual existen en la realidad de la organizacional. Los puestos se ubican en una organización concreta. Este principio es fundamental ya que, como se ha establecido con anterioridad, ningún puesto puede evaluarse si no está ubicado en una organización concreta debido a que la esencia del proceso de evaluación de puestos es la medición o valoración de la importancia relativa de un puesto para la misión, los fines y resultados de la organización y, por consecuencia, si un puesto no forma parte de una organización concreta, será imposible determinar su evaluación. Los métodos de evaluación de puestos son el instrumento básico que sirve para determinar la importancia relativa que tienen los diferentes puestos en la misión, sus fines y resultados en la organización. Cuando se conoce esta importancia relativa, se pueden definir e instrumentar estructuras de compensación que sirven para ordenar la equidad interna y la competitividad externa de los esquemas de compensación que se utilizan en la organización. Los métodos de evaluación de puestos especifican, por una parte, los factores compensables y, por otra, nos permiten determinar el grado o la cantidad en que dichos factores están presentes en el puesto. Si una vez que hicimos esto, al identificar los factores compensables y el grado en que están presentes en el puesto, se aplican los criterios de valoración o reglas del método, es posible determinar el valor del puesto que es, como se ha dicho antes, la importancia relativa que tiene el puesto para la misión y los fines de la organización. Los factores compensables de los puestos son los contenidos de responsabilidad y los resultados que, desde el punto de vista de la misión y fines de la organización, interesan a la empresa y, por consiguiente, está dispuesta a pagar a alguien que desempeñe el puesto. Estos factores varían según el método particular que se estudie. Sin embargo, la mayoría los identifican con la escolaridad, preparación técnica y experiencia laboral relevante que exige el desempeño del puesto, el esfuerzo mental o complejidad que exige el puesto para identificar y solucionar los problemas que enfrenta en su desempeño, la responsabilidad por lograr ciertos resultados que se esperan del puesto sobre todo en cuanto a resultados clave del negocio, administración de recursos y, en general, de la gestión de procesos y personal. Cuando los puestos son operativos, por ejemplo, los de una fábrica, con frecuencia también se incorporan como factor compensable las condiciones especiales de trabajo, tales como temperaturas extremas, esfuerzo físico intenso, atmósferas enrarecidas, riesgos 80 administración de la compensación, sueldos y salarios especiales, polvos y ruidos, entre otras condiciones especiales que pueden encontrarse en el entorno en el que se desempeña normalmente un determinado puesto. Generalmente, los métodos tienen una definición precisa de los factores que consideran y una escala que permite apreciar, en su caso, los diferentes grados de intensidad del contenido del factor en los puestos y como consecuencia de esas apreciaciones, determinar el valor de los factores o la evaluación total del contenido de responsabilidad que tiene el puesto para la organización, según el método específico que se esté utilizando. Como se mencionó antes, los diferentes métodos de evaluación de puestos que existen pueden incluirse dentro de alguna de las siguientes clases. 1. Métodos de jerarquización. 2. Métodos de clasificación. 3. Métodos factoriales. 4. Métodos de puntos. Y 5. Métodos híbridos. En la sección que sigue, se verá que mientras los métodos de jerarquización y de clasificación evalúan los puestos de manera global, es decir, considerando al puesto como una totalidad que se valora utilizando una escala general, los métodos factoriales y los de puntos evalúan los puestos utilizando un conjunto de escalas, una por cada factor compensable que contempla el método, siendo que la evaluación total del puesto resulta de la suma de los valores con que se aprecia o valora en cada una de las escalas que contempla el método en cuestión. En los métodos factoriales las escalas están en cantidades monetarias, mientras que en los métodos de puntos, las escalas están en puntos, como su nombre lo indica. Por esta situación, cuando se habla de los métodos de jerarquización y los de clasificación, se dice que son métodos cualitativos de evaluación de puestos, en tanto que, cuando se describen los factoriales y los de puntos, se dice que son métodos cuantitativos de evaluación de puestos.
Métodos de jerarquización. Los métodos de jerarquización, ranking en inglés, son los más simples y fáciles de aplicar, aunque sus resultados sean menos precisos, resultan particularmente útiles para el caso de organizaciones pequeñas y medianas. El proceso de evaluación consiste en comparar, globalmente, los diferentes puestos y construir una jerarquía en la que se ordenen los puestos del que se aprecia como el más al menos importante. No obstante que los métodos de jerarquización utilizan únicamente un factor compensable global o general que refleja el contenido total de responsabilidad o valor del puesto para la misión y los fines de la organización, es importante especificar los elementos o atributos que se utilizarán para apreciar la importancia global del puesto para la empresa. Por otra parte, cuando se utilizan estos métodos de jerarquización, existen varias técnicas que pueden auxiliarnos en el proceso de evaluación para facilitar el trabajo de jerarquización del conjunto total de puestos que estamos evaluando. Una de estas técnicas implica la regla siguiente: seleccionar primero al puesto más importante, y al menos importante de todo el conjunto de puestos por evaluar. Después, seleccionar al que le sigue en menos importancia del más importante, y al que le sigue de más importancia del menos importante y así sucesivamente, hasta tener ordenado todo el conjunto de puestos que se necesita evaluar. Otra técnica que puede utilizarse en este orden es ir haciendo comparaciones por parejas entre los diferentes puestos y registrando los resultados en una matriz de comparaciones por pares, como se muestra en la tabla 3.1 de la página 83, que es la ilustración de la matriz de comparación por pares. Esta técnica implica la comparación de cada puesto con el resto del conjunto de puestos que se está evaluando. Es una técnica laboriosa por la cantidad de comparaciones que se necesita hacer y, en consecuencia, exige tiempo y normalmente se vuelve costosa a medida. L. Capítulo 3. Evaluación de puestos. 81. Que el número de puestos por evaluar crece. Los resultados, en general, son de buena calidad. La técnica consiste en ir registrando en la matriz una marca, más, si apreciamos que el puesto que aparece en el renglón o fila, es más importante que el correspondiente de la columna, una marca, guión, si ocurre la situación contraria, es decir, si se aprecia que el puesto de la fila es menos importante que el de la columna. Si se aprecia que ambos puestos son equiparables o de igual valor para la organización, el cuadro correspondiente se llena con una marca. Una vez completada la matriz, en la última columna, se suman el número de marcas, más, de cada fila y, en el último renglón, se suman más marcas, guión, de cada columna. Estos valores, reflejarán el orden final del conjunto de puesto que se está evaluando. Revisemos la tabla 3.1, si no coincide la suma de los datos del último renglón con la de los de la última columna, algunas comparaciones se han hecho de manera inconsistente. Como el lector habrá descubierto, estos métodos de evaluación utilizan una única escala que es ordinal. En consecuencia, las evaluaciones resultantes tienen las características de las mediciones que se hacen con escalas ordinales. Una característica clave: el método de jerarquización permite apreciar que un puesto es más o menos importante que otro, pero la medición no nos dice nada acerca de cuánto es más o menos importante. Esto ocurre porque las escalas ordinales no incorporan una unidad de medida que permita apreciar las diferencias entre los contenidos de los puestos que se están evaluando. En el cuadro 3.1 se muestra un conjunto de puestos evaluados con un método de jerarquización. Puesto más importante: director general, gerente de ventas y distribución, gerente de administración y finanzas, gerente de relaciones públicas, jefe de publicaciones, jefe de personal, representante de ventas, asistente de relaciones públicas, asistente de sistemas, asistente del director general, supen/isor de almacén, asistente editorial, encargado de librería, analista de contabilidad, auxiliar de contabilidad B, secretaria de gerente. Ok, en este aspecto vamos a revisar la tabla que nos propone para realizar esta matriz de valoración de cargos por el método de jerarquización. Entonces, como hemos podido revisar en la lectura, complementaremos con la explicación, vamos a establecer primero un listado de todos los puestos que existen actualmente dentro de la organización. Como vemos acá, tenemos el auxiliar de limpieza, el jefe de publicaciones, el gerente de administración y finanzas,
el encargado de librería, la recepcionista, el almacenista, el asistente editorial, el jefe de personal y el gerente de ventas y distribución. Entonces, una vez que hemos podido listar todos los puestos, hacemos lo mismo en forma de columnas, como vemos acá arriba. Los mismos puestos que tenemos enlistados en las filas los colocamos en columnas. Se repiten los mismos cargos y nuestro trabajo consiste en, como comité evaluador, tener una percepción global de cuál es el puesto que aporta mayor valor dentro de la consecución de objetivos organizacionales. Como vemos, es un método simple que no evalúa factores específicos, ¿no?, como otros métodos más estructurados. Sin embargo, es uno de los métodos iniciales dentro de las técnicas cualitativas. Entonces, comparamos, por ejemplo, el auxiliar de limpieza, y obviamente, como habrá un momento en el que coincida con el mismo cargo, en ese caso colocamos el signo de igual. Entonces, auxiliar de limpieza con auxiliar de limpieza tienen un valor igual dentro de la organización, porque es el mismo puesto. La siguiente comparación sería el auxiliar de limpieza con el jefe de publicaciones, que es nuestra segunda columna. En este caso, mencionamos que el auxiliar de limpieza tiene un menor valor en la consecución de objetivos organizacionales que el jefe de publicaciones. Por lo tanto, colocamos un signo de menos. En este caso, la tercera comparación sería el auxiliar de limpieza con el gerente administrativo y de finanzas. Igualmente, tiene un menor valor. Ese proceso llevaríamos a cabo con cada uno de los cargos que hemos enlistado en la parte de columnas. En el caso de auxiliar de limpieza, pues tiene un menor valor que todas las comparaciones que hemos hecho. Con el jefe de publicaciones no ocurrirá lo mismo. La comparación que haremos a continuación es el jefe de publicaciones con el primer cargo que está enlistado en las columnas. Entonces, el jefe de publicaciones comparado con el auxiliar de limpieza tiene un mayor valor organizacional. Por lo tanto, colocamos un signo de más. Aquí coinciden los cargos, un signo igual. Aquí coincide el jefe de publicaciones comparado con el gerente administrativo y financiero, tiene un menor valor dentro de la estructura. Entonces colocamos un signo de menos. Y así vamos realizando este mismo proceso con todos y cada uno de los cargos y las comparaciones que tenemos dentro de nuestra matriz. Una vez llevado a cabo todas las comparaciones, tenemos dos columnas al finalizar, que es el total de marcas positivas. Y sumamos todas las marcas positivas que se encuentran en esta fila. En este caso, el auxiliar de limpieza no tiene ninguna marca positiva, por lo tanto, se le coloca el signo de 0. El jefe de publicaciones tiene 6 marcas positivas, por lo tanto, colocamos el número 6. El gerente de administración y finanzas tiene 7 marcas positivas, el encargado de librería tiene 2, la recepcionista tiene 1, el almacenista tiene 2, el asistente editorial tiene 4, el jefe de personal tiene 5 y el gerente de ventas y distribución tiene 6. Lo mismo haríamos con el de manera vertical. Simplemente acá vamos a contar el total de marcas negativas. En este caso, la primera columna es auxiliar de limpieza, tiene 0 marcas negativas, jefe de publicaciones tiene 6 y así consecutivamente. Entonces, en la parte de la columna sumamos marcas positivas y en la parte inferior de las filas sumamos marcas negativas. Para poder establecer que nuestro sistema de comparación se ha hecho de manera correcta, debemos
ver que el número resultante de sumar todas las marcas, en este caso 35, sea igual al número de sumatoria de marcas negativas, que igual nos da un porcentaje de 35. De esta forma, establecemos la importancia de los cargos y el orden de jerarquización. El orden de jerarquización se determinará como primero cargo al puesto que tenga el mayor número de marcas, en este caso 8, ¿no? El gerente de ventas tiene 8 marcas positivas, que es el número más alto, por lo tanto le corresponde el primer grado en orden de jerarquización. El segundo es el gerente de administración y finanzas, que tiene 7 marcas positivas, le corresponde el segundo grado de jerarquización. El jefe de publicaciones tiene 6 marcas positivas y le corresponde el tercer grado de jerarquización. Esta es la forma en que vamos a ir ordenando cada uno de los puestos, y para finalizar establecemos pues ya un orden como el que vemos aquí, colocando el puesto más importante con el número total de marcas positivas y el puesto menos importante con el menor número de marcas positivas. Así es como determinaríamos este método de jerarquización. Es uno de los más simples en su aplicación y nos permite pues ocuparlo con empresas que son de mediana a pequeño número de trabajadores. Cuando el número excede de 30, obviamente la comparación dentro de la matriz por sus características va a ser un poco más compleja. Para finalizar, vamos a revisar un recurso que se encuentra dentro de su aula virtual referente a la valoración de puestos de trabajo de los métodos cualitativos. Pongamos por favor atención y tomemos nota de los aspectos más importantes. La valoración de puestos de trabajo es el procedimiento sistemático utilizado para el estudio de los trabajos y la determinación de la importancia de cada uno de ellos. Este es el que nos va a permitir ver cuál es el valor relativo del trabajo, es decir, cuál es el mérito de cada puesto de trabajo en relación con los demás trabajos dentro de la organización. Hay que tener claro que la valoración de puesto de trabajo no debe confundirse con la evaluación de los niveles de desempeño del empleado. Esto ya es pertinencia de otras áreas de la organización. Y esta labor no debe ser algo esporádico, no es algo que uno haga una vez y le va a durar para siempre dentro de la organización, sino que es algo dinámico, constantemente va a variar respecto a las variaciones que va teniendo cada uno de los puestos de trabajo dentro de la empresa. ¿Qué ventaja nos va a permitir la valoración de puestos de trabajo? Va a ser un medio para la determinación de las relaciones entre los trabajos. Nos va a permitir evitar la diferencia entre niveles de salarios para trabajos que son comparables, nos proporciona una base para el reajuste de salarios y en caso de trabajos nuevos nos permite hacer una comparación con trabajos similares, una comparación tanto en funciones como una comparación pues al nivel salarial. ¿Cuáles son los métodos entonces para realizar una valoración de puestos de trabajo? Hay dos clases de métodos. Están los métodos cualitativos o también llamados no analíticos y están los métodos cuantitativos o llamados los métodos analíticos. Comencemos entonces con los métodos cualitativos. Estos sistemas hacen una evaluación del cargo tomándolo como un todo, es decir, analizan el cargo en su totalidad y luego lo comparan con los demás, es decir, toman el puesto de trabajo como un conjunto universal y ese conjunto en total lo comparan con otro conjunto, es decir, con otro puesto de trabajo. ¿Cómo hacen la comparación? La hacen con base a un factor genérico o un patrón de medida, el cual veremos más adelante. Y son los métodos más fáciles y sencillos de entender, dado pues su funcionamiento.
¿Qué es el factor genérico? Es un patrón de medida y es el que va a permitir que todos los miembros del comité evaluador, hay que tener claro que se recomienda que la evaluación de puestos de trabajo la haga un comité, no esté a cargo solamente de una persona, y el factor genérico va a permitir que todos tengan el mismo criterio al momento de realizar entonces la valoración de puestos de trabajo. Ejemplos: está el factor de complejidad, el factor de responsabilidad, supervisión recibida, experiencia, conocimientos, supervisión ejercida, entre muchos otros. Entonces se coge un factor de esto y con base a este factor se empiezan a realizar las diferentes valoraciones de puesto de trabajo, es decir, se empieza a ver el valor relativo del trabajo dentro de cada organización. Comencemos con el primer método, el de jerarquización. En él, los miembros del comité evaluador toman la información procedente del análisis de puesto de trabajo, la integran a una escala subjetiva y la evalúan respecto al factor genérico elegido, y luego realizan entonces la jerarquización respecto a la importancia de un cargo con el otro. Veamos esto con un ejemplo. Está la jerarquización ascendente y la descendente. La ascendente es jerarquizar los cargos de menor a mayor respecto al factor genérico, es decir, respecto en este caso al factor complejidad, mientras que la jerarquización descendente es todo lo contrario, jerarquizar de mayor a menor con respecto al factor complejidad. Teniendo entonces los cargos de soldador, mecánico, vigilante, pulidor, electricista, aseador, pintor, tornero, teniendo como ejemplo, digamos, una empresa metalmecánica, en este caso entonces la evaluación o la jerarquización la realizarían entonces el comité evaluador, compuesto por el jefe de personal, el jefe de área y el director de métodos y procedimientos. Como vemos en la tabla, la jerarquización está entonces de manera ascendente, es decir, de menor a mayor en cuanto al nivel de complejidad, y finalmente los tres, luego de realizar su evaluación individual, llegan a un consenso, es decir, a una valoración final. Este consenso está sujeto pues a una verificación de correlación, la cual pues veremos en otro video, pero digamos que hasta acá llega el método de jerarquización ascendente o descendente. Como vemos, es el método más fácil, pero digamos que respecto al nivel de subjetividad que maneja, podemos decir que de pronto puede ser el menos preciso, pero igual es funcional para muchas organizaciones. Bueno, como resumen de nuestra clase y para finalizar, vamos a tener claro los procesos de valoración nos ayudan a determinar esta importancia relativa del puesto de trabajo dentro de la organización, y es un medio importante para poder establecer salarios justos, equitativos a los colaboradores. Nos trae ciertos beneficios dentro de la organización, y también existen tanto las técnicas cualitativas como las técnicas cuantitativas. El día de hoy hemos abordado las técnicas cualitativas como la técnica de jerarquización, y en las próximas sesiones abordaremos las técnicas cuantitativas con el método de valoración por puntos. De manera general, pues los objetivos respecto a la técnica de jerarquización es establecer un orden de los cargos de acuerdo a su importancia. Sin embargo, no descompone al puesto en factores específicos, sino que lo engloba como un todo bajo un criterio general del puesto de trabajo, lo que hace que no sea tan preciso. Sin embargo, funciona muy bien para organizaciones con un número reducido de colaboradores. Muchas gracias por su atención. Estaremos revisando más contenido dentro de nuestras próximas clases. Que tengan una buena tarde.